Buenas tardes, estoy aquí con Teresa Olmos de Paz para hablar del libro Encuentros de psicoanalistas de lengua castellana. Teresa, como todos conocéis, Teresa Olmos es psicóloga, psicoanalista, miembro titular con función didacta de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, de la cual fue presidenta de 2017 a 2019. Es profesora del Instituto de Psicoanálisis y fue directora del mismo de 2001 a 2003. Es miembro del Fórum de Psicoanálisis con Adolescentes de la Federación Europea de Psicoanálisis. Entre sus publicaciones cabe señalar Estructuras y/o estados fronterizos en niños, adolescentes y adultos, tomos 1, 2 y 3 junto a Carlos Paz y María Lucila Pelento. Ha publicado en revistas nacionales y extranjeras, destacando el International Journal of Psychoanalysis. Obtuvo, junto con Carlos Paz, el primer premio libro anual de psicoanálisis de 1992. Ha editado y es coautora de Los huéspedes del yo, las identificaciones y desidentificaciones en la clínica psicoanalítica, en 2008 en Biblioteca Nueva, y es editora y coautora del libro que nos reúne esta tarde aquí, Encuentros de psicoanalistas de lengua castellana. Y hoy quiero hablar precisamente con Teresa de este libro que se presentó en la APM el 17 de septiembre sobre estos encuentros de psicoanalistas de lengua castellana, del que Teresa es autora, compiladora y promotora. Estos encuentros se han realizado a lo largo de 8 años, desde el 2012 al 2020, donde se han reunido psicoanalistas de distintas partes del mundo para pensar e intercambiar ideas acerca de nuestra práctica psicoanalítica con su diversidad y riqueza, partiendo de los distintos modelos teóricos, y es decir, de la clínica psicoanalítica que se practica en la actualidad en lengua castellana. Y bueno, tras la presentación, a mí me gustaría preguntarte, Teresa, ¿de dónde parte la idea de organizar estos encuentros? ¿Dónde se gesta todo esto, que me parece que es algo interesante para poder conocer? Bueno, yo ante todo quiero agradecerte la oportunidad que me brindas hoy para poder hablar del libro y de los encuentros de psicoanalistas de lengua castellana. A mí la cuestión, mira, cuando nosotros vinimos a vivir a Europa, a España, a principios de los años 80, nosotros asistíamos mucho a los weekends de lengua inglesa, que realmente eran espléndidos, donde había un diálogo en profundidad de muchísimo interés para nosotros los psicoanalistas. Y entonces también íbamos mucho a los congresos de lengua francesa. Pero entonces, en aquel entonces que corrían los años 80, diría yo, surgió una idea en mi mente que fue al principio basada en una expresión de deseos, que algún día la Asociación Psicoanalítica de Madrid pudiera realizar weekends de lengua castellana. Bueno, pasaron los años, algunas veces lo comenté con otras personas a esta idea, pero cuando fui vicepresidenta, siendo presidente Luis Martín, le sugerí la idea y a él le pareció una idea realmente muy buena. Y entonces, a partir de entonces, empezamos una serie de gestiones para organizar estos encuentros y fue como en enero de 2012, la Asociación Psicoanalítica de Madrid fundó, representada en ese momento por Luis Martín como presidente y yo como vicepresidenta, la Asociación Psicoanalítica de Madrid fundó los encuentros de psicoanalistas de lengua castellana en la Casa de América de Madrid. Fue además un evento muy emocionante,
muy emotivo para todos los que tuvimos la oportunidad de asistir. ¿Y cómo se organizaron, Teresa, estos diálogos entre analistas tan alejados geográficamente? Porque claro, ahora, desde nuestra experiencia a través de la COVID-19, hemos tenido un acercamiento increíble que en otros momentos yo creo que era impensable. ¿Cómo pudieron organizarse en estos tiempos de mayor alejamiento geográfico? Me interesa mucho esa organización, cómo se gestó. Bueno, mira, el objetivo de estos encuentros internacionales fue el de intercambiar ideas sobre la teoría y la clínica psicoanalítica en lengua castellana en este continente europeo, digamos. Y entonces, a partir que empezamos a llevar a cabo esta idea, organizamos, bueno, primero hicimos una serie de viajes a Latinoamérica, yo misma y también Luis Martín, y que ya nos pusimos en contacto con distintas sociedades psicoanalíticas. Pero luego ya una vez fundada los encuentros de psicoanalistas de lengua castellana, organizamos una comisión organizadora de los encuentros de lengua castellana. Y entonces nos pusimos en contacto con todas las sociedades psicoanalíticas de Latinoamérica y también con las sociedades, yo diría, con sociedades psicoanalíticas europeas, en donde nosotros teníamos también contacto o conocimiento de que había psicoanalistas en esas sociedades que hablaban la lengua castellana. Por ejemplo, en Londres, en París, en Estocolmo, en Italia también. Entonces, así fue como nos pusimos en contacto y desde la comisión organizadora de los encuentros fuimos eligiendo los temas y las personas para invitar a las conferencias principales, teniendo en cuenta una cosa que es muy importante en lengua castellana, que es el tipo de formato, que es una cosa que se ha señalado mucho todos los analistas que han intervenido, porque las ponencias son estrictamente de 20 minutos cada una, son 4 ponencias de 20 minutos cada una, y después se da mucho tiempo para la discusión. Y esto es una característica del formato también de lengua castellana. Un formato muy favorecedor para el diálogo y para el enriquecimiento. Naturalmente. Te quería también preguntar, ¿cuáles han sido, Teresa, los temas principales, los temas que se han tratado en estos encuentros? Bueno, como está en el libro, mira, nosotros elegimos como tema del primer encuentro vigencia y actualidad del método psicoanalítico, pensando que en un siglo después, pensando en la reproducción de la minúscula Academia Castellana, fundada por Sigmund Freud y Silverstein. Entonces, a partir de entonces, fuimos, que fue el tema inaugural de los encuentros, bueno, fuimos pensando en distintos temas esenciales del psicoanálisis y también del psicoanálisis contemporáneo, digamos, en la medida de que después del método, un tema fue las vías de la interpretación, otro tema pensando ya en todas las modificaciones de la estructura familiar. Queríamos tener el desafío de qué significaba ser madre y ser padre en el siglo XXI y titulamos ese encuentro Filiaciones
y neoparentalidades, digamos. Otro tema fue el tema sobre los procesos de simbolización en el proceso analítico. Digamos, pensamos que la simbolización es un tema esencial en la clínica contemporánea. Por supuesto que las diferentes angustias más primarias, más originarias, recaen sobre la formación de pensamiento y implican verdaderas perturbaciones en los procesos de simbolización. Y entonces, sobre todo, bueno, son aquellos pacientes que podríamos decir en el límite de la tópica psíquica, que se mueven en el límite de la tópica psíquica, los pacientes llamados en el límite de lo analizable. Pero también pienso que no solo ese tipo de pacientes tienen dificultades en la simbolización, también pacientes con predominantes funcionamientos neuróticos, escuchamos un tipo de simbolización coagulada, diría yo, donde hay ciertos vínculos que permanecen inamovibles, digamos, y que también presentan, por lo tanto, verdaderas perturbaciones en la simbolización. Por ejemplo, pacientes que muestran toda una situación edípica al servicio del narcisismo, donde entonces nos pareció bueno, un tema esencial del psicoanálisis hoy. Y luego, llegamos ya al último encuentro, digamos, al quinto, que se produjo en el año 2020, bueno, se trató de la práctica psicoanalítica en la actualidad, donde fue realmente muy interesante porque 4 psicoanalistas con diferentes perspectivas y desde distintos lugares abordaron la práctica psicoanalítica en la actualidad. Y realmente fue una discusión hubo realmente muy interesante. Efectivamente. Luego también quería preguntarte, Teresa, porque me imagino que habrá personas que no lo saben, ¿qué vínculo tenía Sigmund Freud con la lengua castellana? ¿Cuál era el interés de él por la lengua castellana? Me gustaría que contases un poco acerca de todo este tema que me resulta curioso e interesante. Bueno, fíjate que nosotros, por eso he aludido de que elegimos la vigencia del método psicoanalítico pensando que un siglo después íbamos a reproducir la Academia Castellana, ¿no? Sí. A mí me parece que la pasión de Freud por Cervantes lo llevó a leer la lengua en el idioma original sin ningún maestro que le enseñara la lengua castellana, que él la llamó la bella lengua castellana, digamos. Y durante sus años adolescentes, él y su amigo Silverstein, siguiendo el coloquio de los perros, uno era Cipión y otro era Berganza, y hacían un juego entre ellos donde Cipión Freud escuchaba las desventuras y los problemas de Berganza Silverstein, y Cipión trataba de entender y comprender, digamos, y a eso le llamaron la Academia Castellana, digamos. Ahora, esa minúscula Academia Castellana, creo que Freud nunca se imaginó realmente cómo podía crecer algún día. Y es muy interesante que en el año 1883 Freud le cuenta a Marta, su novia de entonces, que había soñado con Madrid y un río muy, muy caudaloso, ¿no? Fíjate, un río que al decir de algún clásico es un aprendiz de río, digamos. Y ahí me parece que Freud no tuvo en cuenta que a lo mejor el gran caudal venía de América. Bueno, creo que es muy interesante el poder ubicar también a este Freud adolescente con todo su método autodidáctico de aprender el castellano para
leer un libro concretamente. El Quijote es muy, muy representativo de él, de su pensamiento, de su curiosidad y de su interés por saber y por avanzar. Quería también preguntarte, Teresa, ¿cómo se expresa el nuevo campo clínico contemporáneo con las nuevas subjetividades contemporáneas? Ajá. Bueno, mira, esto es una cuestión, por supuesto, esencial y muy importante a pensar los psicoanalistas, ¿no? A mí me parece, yo te diría lo siguiente. Mira, los enunciados teóricos que contienen una serie de hipótesis se construyeron y se construyen sobre la base de la práctica psicoanalítica, con sujetos singulares dentro de una cultura determinada. Por ello pienso que cualquier acto o movimiento o pensamiento que pretenda captar en un momento dado el movimiento del psicoanálisis debería tener en cuenta la cultura singular que lo atraviesa, al tiempo que le impondrá nuevas cuestiones a pensar. Por ejemplo, una cuestión a pensar que a mí me parece fundamental desde el lugar de nosotros, psicoanalistas, es necesario diferenciar los descubrimientos y los enunciados de carácter universal, es decir, las premisas universales del psicoanálisis, definidas de manera metapsicológica, hay que diferenciarlas de la producción de subjetividad, por ejemplo. Porque la producción de subjetividad sí tiene que ver y es producto de las modificaciones históricas, tecnológicas y políticas. Es decir, diferenciar, diría yo, los modos de constitución del psiquismo de la producción de subjetividad. Entonces, yo pienso que hay que estimular a los jóvenes para producir algo interesante y renovador, digamos, en la teoría y en el mundo del psicoanálisis. Yo diría que hay que abrir una esperanza en neogénesis, en la teoría psicoanalítica, donde se pueda pensar la obra de Freud como una obra de partida y no como una obra de llegada, siempre y cuando teniendo en cuenta, digamos, que el riesgo está en olvidarse que es la obra de partida, porque en ese sentido, si abandonamos la obra de partida, que es casualmente la que constituye el punto de partida del psicoanálisis, ¿no? Entonces, como he dicho antes, en ella también poder diferenciar la constitución del psiquismo de la producción de subjetividad. Y yo te diría, para terminar en este pensamiento que deseo transmitirte, a mí me parece que es importante que los psicoanalistas recordemos que uno de los peligros que tenemos nosotros mismos consiste a veces en superficializar nuestra mirada y creer, por ejemplo, que todas las dificultades que presenta un paciente o una paciente son solamente una marca de época. O el peligro opuesto, por otra parte, que reside en quitarle importancia a los efectos de los contextos sociales y culturales, creyendo que estos no dejan ninguna marca, ni producen ninguna alteración en la función y niveles de simbolización, ni, diría yo, en la producción de nuevos malestares. Bueno, efectivamente me parece una puntualización muy, muy importante para tener en cuenta tanto el punto de partida, que es Freud siempre, incluso para poder disentir, para poder repensar todo su pensamiento y todo lo que introduce Sara al final también de las subjetividades, de lo que es fruto de nuestra época y darle la importancia que tiene en nuestro psiquismo.
No sé si querrías comentar alguna cosa más, pero bueno, yo trataba de que fuera una entrevista corta, donde pudieras, que me parece que lo has hecho como siempre, muy bien, con esa claridad de pensamiento y de palabra para explicar todo aquello que quieres transmitir. Y bueno, te agradezco mucho tu trabajo, tu tiempo, el tiempo para hablar de esta magnífica recopilación, y espero que podamos seguir asistiendo a estos interesantísimos encuentros en lengua castellana y mientras tanto poder leer todos aquellos que han podido llevarse a cabo, tanto las personas que hemos tenido la suerte de poder asistir como las personas que puedan leerlo a posteriori. Entonces, Bueno, yo lo que quisiera es agradecerte nuevamente y diría, bueno, tres cosas muy sintéticas. Una cosa que me parece muy interesante de que dijo Ruggero Levi como comentarista a la presentación del libro, que él dijo, entre otras cosas, por supuesto, que el libro era un objeto estético lleno de misterio. bonito. Y también al mismo tiempo, Stefano Bolognini dijo que este libro era un puente entre Europa y Latinoamérica. Y me parece que realmente, bueno, me parece que esto nos tiene que brindar a todos los que hemos organizado lengua castellana una gran satisfacción de haber podido funcionar a través de los encuentros como un puente entre Latinoamérica y Europa, digamos. Sí, Y lo último de todo, invitar a la gente a que el próximo encuentro se va a realizar a fin de enero de 2022 con el tema creatividad y diálogo psicoanalítico. muy bien, pues atravesaremos de nuevo esos puentes y muchísimas gracias, Teresa, por tu participación. Hasta pronto. Gracias a ti y a la asociación. Adiós, hasta luego.